Buenas chicos, aquí de nuevo en Valhalla Dragon, de nuevo nos acompaña Jorge. ¿Qué tal, Hola, Jorge? buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, aquí vamos a ver qué nos depara esta semifinal del YCS de Richmond. Ahí vemos a Christopher. Vamos a pasar un poquito hacia adelante. Y bueno, vamos a ver si empezamos. Ya nos ha mostrado a Joseph y a Christopher, dos estadounidenses. Ahí preparan las 5 cartas. Ya tienen seteado, mira qué rápido son. Y a ver qué juegan estos jugadores. La verdad que Y pues, lleva Joseph lleva 12 victorias, una derrota y un empate. Y Christopher 13 victorias y una derrota. joder, La verdad me cago en que son 2 días duros, para llegar a eso. Pues bueno, empezamos el game una vez que juega esta gente. Unchained contra Purrely. Mm, 9, ¿no? Parece que ha sacado. Y 10. y 10. Pues vamos, pues empezará Joseph. Oye, una Purrely, hacer 13 victorias en una derrota. El tío ha sido muy bueno, ¿eh? Durante 2 Pues la torneos. verdad, Independientemente de que pase ahora a la final o no. El tío ha sido muy bueno. pues la verdad que sí. Vaya, apertura con Turga ahí, qué raro. Hmm. Así que si... Bueno, da un poco igual, porque si tiene... Se llama en mano, el Sarvara en mano este, el perro de nivel 6, Ash. Si ha briqueado un poco, sí. Sí, le ha hecho bastante daño. Pero si no, setea, a ver qué tiene. Ah, lo tenía, ¿ves? Lo peta, peta escape, efecto de escape, el otro se invoca. Ah, mira, para la semifinal han dado 1 hora de tiempo. Una hora. 1 hora, Pues, sí. Para que no vayan con el tiempo justito. La verdad que está bien. Está bien porque estamos hablando ya de niveles altos y meter la pata por ir rápido no es tan agradable. y mucha presión. ¿Cómo? Mucha presión. Ya ves. Raquea va a hacer lindo al llama. Efecto de llama. Y efecto de... El perro gordo que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. La verdad que se me ha ido completamente cómo se llama el perro de nivel 6. Y mira que estuvimos hablándolo con Lo el hablamos, otro día. claro, lo hablamos los otros días, tío, que... Vale, Vamos. lo busco en un segundo. Se ha seteado cadena, ¿verdad, Jorge? Sí, Y se añade a la mano la aruja. Sharvara. eso. Sharvara. La verdad que, bueno. Vamos, si no tiene nada más, yo diría que tiene full combo, ¿ves? Aruga sobre Rakia, se invoca, y efecto de Rakia para invocarse otro que se invocará al Sarama. A ver, se ve, Sarama hará efecto Sarama, se invocará la... se colocará la trampa, lo más seguro, y petará la aruja. O al menos lo que... Depende de la mano que tenga, claro, pero... Está mirando. Sí. ¿Ves? Efecto para si se te da la trampa y peta una carta del campo. Puede petarla esa trampa. Imper. Que no Uf, tiene por qué. Es decir, la trampa esa la puede dejar y puede petar la que ha seteado antes. Con Sharvara. Pues aquí puede ir por un rabia. La verdad que lo tiene un poco... Puede ir por rabia. sí, es lo más lógico, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, quiere dejar el tema de dejar el César, que al fin y al cabo son dos negaciones para invocaciones especiales. Y ahí lo tiene, rabia. A ver qué hace más. Setea otra carta y le da turno. Bueno, pues no es un gran campo, la verdad. Pues no. Es verdad que va a tener un Link que seguramente sea un SP. Entonces ya son dos disrupciones. Y tiene cadena seteado. No, creo que era otro escape. Creo que era cadena. Si es cadena, bueno, puede invocar uno desde la mano cementerio, que no está mal. Ah, bueno, pero espérate, Sharvara tenía efecto en cementerio. Sharvara, si no me equivoco, tenía efecto en cementerio. ¿Dónde está? Y Si esta carta del cementerio, puede setear. Ah, no, así es enviada, vale. ¿Dónde está? Vale, pues parece que no. ¿Qué ha hecho? Ha hecho escape, ¿no? sí. Se ha quitado el solo a la rabia. But we haven't even gotten back to him because we're going to go ahead and resolve some effects here on Joseph's side. Alright, opting to use the Yama now to summon back that rage could potentially be detrimental here because it does play. Ah, no, era el otro, ¿no? But at least if Vale, si no era Shiama el que tiene efecto en cementerio. again on the rage and then summon it back with chamber, so you have some more flexibility there. Entonces, ¿qué ha hecho? Escape, ¿no? Taking a moment to think about which monsters Para we wanna levantarse, se ha quitado para destruir el rabia. Yeah, Chris definitely sees that Ya line. He estoy knows acá. all cards available right now. Purrely will be able to prevent the rage from getting maximum value if he's able to put monsters on the field, but I saw his hand. Vale, sí, bueno, ya está. Ahora la ha destruido y la ha vuelto a invocar y tiene otra vez el que puede hacer la SP. Por ejemplo, una carta que ha vuelto a subir de precio gracias a las buenas actuaciones de Unchained es la abominación de la prisión. La carta mágica que tienen ellos. ¿Ella subió mucho? Esa carta creo que la más barata tiene que estar sobre 20 euros. Joder. Vale, mientras hablamos, ahí están las cadenas, ¿ves? Rakia y... Ah, bueno, claro, es que Rakia, efecto rápido, peta a Sarama. Sarama afecta un cementerio, invoca y se traerá seguramente al perro gordo, al abominable, que cuando entra descarta una carta y peta, pero... O no puede hacerlo. Un Chain Monster, sí, en teoría. A ver qué se trae. ¿Ve? Y esa carta cuando entra puede descartar una carta y destruir otra carta. Ahí Purrely no puede hacer mucho. Claro, ya ha tirado el Shiama. Pues no está mal, porque el Shiama tiene efecto en cementerio. Purrely y descarta da ruler. No voy a ver que la ha dejado sin carta en el momento. Es que ya, si quiere, si hace efecto de rabia, es que la ha dejado sin carta. Sí. Espera, eso, sí, es que... Ah, tiene el otro, es verdad que tiene al chico. Se ha añadido a la mano. Pero... lo tiene muy difícil el juego Purrely, porque es que... Joseph, pues el jugador Unchained tiene todo. Tiene cementerio, tiene mano... Y tiene un campito. No tiene mucho, pero... No sé, a ver, tiene 3 bichos, es que rabia es un 1800 y... Ve, ya está. Entrega. Era normal. Era normal. Ya.
We haven't seen Me he Purrely hit entrado en the este greatly sueño. today. We have it. Poor little cat cannot find what it's looking for. A ver qué tal ahora Otra Purrely. Takes away vez la from the odds misma. of going with Purrely, but I mean, Chris knows his Esa odds es la pretty carta well. de Purrely He has a more que strict plan as to what he wants with se my friend Purrely. quita o gana vida. Definitely needs to get his game plan Algo going. con la Just vida hasn't been es. able to do it yet so far, but at the beginning of this game too, getting that my friend Purrely, allowing him to reveal 3 usually of the same card. Yep, Sleepy Memory, and hey, Sleepy Memory. I mean, there was an option there for going for Delicious, you know, and try and Se make a Noir añade. turn 1. Buah, But if no you veo don't have the nada. spells and traps for it, then you don't really necessarily want to do that. Entre que estoy medio And it looks ciego like he y... wants to go for the extra resources that we see whenever we get Pearl Leap and Sleepy Memory in the standby phase. He Vale. does have access to Lo something he to protect him utilizado. from something along the lines of Book of Moon or Spellbound. Oh, it hit. We got a happy memory Lo here. he which is utilizado actually mi amigo incredibly Purrely, strong against Unchained que gana Spell. 500 I life mean, it points. has a lot of uses against ¿Eh? most decks. Ah, no, but against paga Unchained 500 life points, specifically, perdón. it's better to just keep it set because you can protect Y any después muestra card 3 being cartas destroyed Purrely en el used deck, as an interruption to menos ella protect misma, those, y tu adversario elige uno al azar. so Que they esto don't me destroy recuerda a the Troncha power Metal. like it did Sí. Normalmente Troncha Metal te muestro 3 iguales y me añado la que quiero. Y ya está. Eso del azar nada. I've heard a lot of players say if you have access to 2 happy memory, it's better to La just carta set esa them está both rota. and Antes la he launch hecho muy them bien en next petarla porque está rotísima. Si uno más monstruo XZ boca arriba de control deja el campo con una carta al adversario, incluso durante el damage, puede añadir a tu mano 3 mágicas de juego rápido Purrely con nombre diferente en tu cementerio. Joder. Y además siempre puedes pagar y añadir. Es que Is he going to just have to Claro. activate that happy siempre va a tener la carta que te haga memory? falta. Looks like he's considering Tiene un here. Solemn. Decided not to at the last second. No, we are going in. Yeah, now it's going to be a No question way, of whether he wants to summon or not. He looks he's going to chain. Ya está. Gonna be Ya able to set that tiene So now la three felicidad de materials rara, como coming se up llame. mission 5. El feliz recuerdo. Always right there on top. Ahí tiene la trampa. Certainly easy to find. La trampa tienen solamente 2 trampas de arquetipo y siempre se utiliza nada más el burrilisalto ese. Yeah, the happy targeted the my friend Purrely just Que confirming as ese well. lo utilizan para traerse al gordo, al grandote. So my friend Purrely cannot be destroyed this turn. Al de Well, nivel next 7, turn, al there Noir, is Purrely, ex gonna Purrely. be able to use its effect, add another card here. It's gonna Esa add es la a que hay spade que boost. negar o hay que... And knowing that we already have Pearl Noir, Leap, ¿no? Cherry Ese, Pearl ¿no? Street is really going to Sí, help this next turn. ahora mismo tienen en Talking about campo Yeah, this is a very el Noir strong opening e here. Near Purrely ideal, I'd say. y el otro es Well, Noir Purrely fans, ex pray Purrely. for your powered up Ex deck, 'cause Purrely. this is actually Sí. how the deck is supposed to go. Un rango 7 y el otro un rango 2. Here's El another que tiene en Sleepy campo un Memory rango 2. phase. You have a protection built in from the Solemn Judgment here, and then you also have the small protection of just having Purrely on the field means Herald of the Abyss makes you choose that Uno Solen monster with that type and y... attribute, Ah, la otra es la just with the trampa... Purrely instead. La trampa de los Purrely. Absolutely a heads up play there, because ¿Tiene Herald of the 4 Abyss is materiales? ¿Tiene? designed to make your Tiene opponent 4 o 5, tiene. So, you know, Purrely 4... Noir Si es que a might be partir de unaffected cuando by tiene active 5 effects, el Noir but hace it's cosas. not unaffected by your opponent being made to send it to the graveyard. But since again, just like you said, you've got that Purrely Noir. you go ahead and Anda, check ahí it. está ya, le Speaking quiere of Purrely invocar ya cards, el looks like we grandote are gonna go encima. ahead and use the Purrely. Ahí lo We drew tienes. 2, and now we're about to draw 2 again. Y andando. Every single Y copy efecto y of roba otra Sleepy carta, is on toma the ahí. turn, and now Y efecto y roba otra carta. you can use them again, so that is 4 activations of Sleepy Venga, Memory, va. Y ese, four cards drawn. y ese efecto. There was at least El one efecto here lo tiene el otro from también, you and y Asbach este. sitting in Christopher's hand. El otro que te dice, una vez por turno, Very strong position. bueno. Very powerful cards on the field. Good situational juego awareness. rápido. O sea, 3 veces por turno, activo una carta mágica. Juego rápido, voy a comprar esta carta. Bueno, eso lo he hecho antes. Not necessarily anything that Christopher has to actually be worried about. So we're adding to our hand our Vice King Requiem. Voy a colocar una trampa, pero no ha hecho, no entiendo por qué ha robado una carta. Ooh. It has so Antes. much defense when I see Happy Memory. I don't think I remember that off the top of my head. But luckily we've got the Yugioh Neuron app to be No able to entiendo check porque that back el on. Noir sí tiene I ese wanna say efecto. it's 2800 so, without Delicious Memory anywhere near it, so it doesn't gain any stats. You would be correct. 2800. Ahora mismo no es afectada Okay. por So I believe it's only 2 copies of los Sleepy efectos that activos de tu have to adversario be mientras tenga 5 materiales o más. El ex Noir, este, el not gonna Purrely. be massive here. Puedes acoplar 2 cartas Just y, attempt to attack over it with the Deus Ex, the Machina X. y pone en el deck, en la parte inferior del deck, But that will una just carta, la force carta que the Noir to seleccione. just, go ahead and send it back to the bottom of the deck. Y yo creo que roba Certainly can't wait por around el to get destroyed campo. by battle. Have to get its material sometime later. Pues no voy a. Bueno, y es que encima no puedes seleccionar con efecto de carta los monstruos Purrely que controle.
en el turno que soy invocado en modo especial porque tiene tiene el campo, ¿sabes? Claro. ¿Y ahora que ha hecho petar? No, lo manda Devolver. al bottom. Pues no sé por qué ha robado, ¿verdad? Sé que me lo explicaron una vez, pero fuese por felicidad. Si alguien que no esté escuchando lo sabe, nos lo explique mejor, más fácil. Y sabemos por dónde vamos y no pegamos palos de ciego. Ah, aún así abierto, ¿eh? Habéis te va bien los efectos, ¿eh? Considering what we're going to do, Joseph's got 4 cards in hand. Hmm. Obviously, we did see the Ash Blossom and Nibiru earlier. He may La want to verdad hold que out está and muy just bien. let the Nibiru happen, but he also could Ash Blossom right here. It'd be very strong to stop Torgon in its tracks. At this point, you probably just want to be aggressive with the. Oh, well, you know, never. Dame un segundo, ¿vale, Jorge? Sí. Va a tirarla. Never mind, dude. That's Pues nada, a ver aggressive, qué sure. lo que Using a hace. solemn judgment on the ¿Será que la ha hecho esta vez? Ah, Solen la ha hecho, no veas, ¿eh? Preventing anything from Sí. being on the field. Le ha That's hecho una a little bit Solen a better than the la... effect because, again, now there's not a monster a on la the field to Turgai. destroy. At this point, I believe what Chris's game plan is he's Tenemos que tener en he's cuenta... going to No, veía use abominación. every Y tiene interaction todavía with War cartas, ¿sabes? to Para go after buscarse. whatever he tries to destroy, Este hombre ha robado como Dios. Toma, or unas. Rukea or whatever. You're just gonna No, use wea panda, que el otro. Claro, ya está. Es que el otro ha robado 3, normal. Ya está, pues entrega. Fácil, sencillo, para toda la familia. Ahora se la devolverá el jugador Unchained. just like you wanted. Vamos otra vez los 3 minutitos que tienen para esa idea, a ver lo que hacen. Turns out it is Y estamos de vuelta con el here, Game semifinals 3. of YCS Richmond. Yeah, not a whole lot A of ver. excitement because there's just so much pressure. They can feel it. This is their one shot to move on into the finals. Vamos a They ver. have to win this Me hace game. gracia el jugador de Purrely, Christopher, que siempre pone las 5 cartas en la zona de Magic y Trampa hasta que le dan Sí. el aviso para empezar y la recoge. Cierto. Really considering his options here, not going straight away, so maybe not. Una especie de ritual o algo. Sí, ya cada uno tiene sus cosas. Okay, so it's gonna be Abomination's Prison. That usually means you have a lot of safety going through your plays. Bueno, Likely empieza con going to be Abominación, along the lines of Aruha, or maybe one of the trap prisión. cards to get started. Haven't gotten a chance to see Christopher's hand yet, so we don't know if he's sitting on an Ash Blossom and Joyous Spring. There is the Aruha. Do we see a Drone Lockbird for some reason from Christopher? I imagine not so, but you know, you never know. Certainly would be interesting. But it looks like we're going right into setting a card face down. Yeah, the very standard opening here. Aruha tribute hit the set. It's going to be escape, so we have access to escape at least. Aruja y Escape. Bueno, está bien. Escape is likely going to. I suppose you could summon Shyama here. Yep, there's Shyama. Shyama going to be able to destroy the Aruha. Going to be able to summon Aruja Shyama. se llama, ya está. All Lo of a sudden, we peta, very Aruja le hace quickly got into 2 efecto. level 6 monsters. This at least this line of play plays. La very verdad hard. que, bueno, Tries to full keep you combo otra as vez. much Ya se ha advantage traído as soon as you can. You put the Shyama in the graveyard to, al fill the Sharbara. rotation Lleva. ability, while also Ah, putting no, no Shyama lo ha in the hecho. graveyard, so you can immediately Ha present hecho a llama. Yo lot pensaba que ahí of iba a those hacer. Eso creo que no Unchained tiene buena mano en el top. Pensaba que iba a hacer ahí So now you César. have access to chamber as well. And of course, Digo, Shyama así no can se come el do Nibiru. anything else you want. Now, this could be a turn where Nibiru might be really important. Yeah, but this is the line that allows you to protect Prisión. yourself from Nibiru the most. So likely the cadenas Yama que is diga going y- to add Sarama to your hand so you can normal summon it because you did start without having to do any of those Y normal que se va a summons. añadir más. Okay, and Otro adding Sharvara, which means you probably already have Sharbara. Sarama in hand. Makes sense if No you're sé not qué going for tendrá en that mano, one pero. attack. Bueno, y el Shiama se lo invocará ahora. Petando al Rabia o Find algo out así. what's going on next. Very A ver cómo se lo deliberate, invoca. Bueno, necesita intentional 2 play niveles from 6 para Joseph here, just making hacer sure that he's making el every César. correct Y decision aquí he can. César es prácticamente auto-win. Okay, no, he's going for Shyama here. Just immediately trying to Ah, vale, sí, con el efecto de Shyama, no me acordaba. Y ahora encima invoca con cadena, ¿sabes? Claro, There's going to be another Sharvara. ahí está. Que lo tiene. El tercer Sharbara. Ya está, ya iba a César. Yeah, Chris didn't seem to have any kind of response here, so there is a Caesar in defense. Ya está, ya por lo menos no tiene. El Nibiru no se lo come. Lo que pasa es que es verdad que el César en defensa es un 1200, I ¿sabes? see. He wanted to conserve the normal summon for tour guide. This is really interesting. ¿Cómo invoca a la Turga? Does he play Sangan? Taking a round about look here, I don't see a ¿Por qué? Sanga. Interesting. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo invoca a la Turga? Any of those fancy plays right now. I wonder what he's trying Ni to do. idea, yo. Yeah, so he's gonna summon a Rakea Creo que ha hecho efecto en cementerio, ¿eh? to destroy the Rakea and try to ¿Pero hit de on qué? a much stronger field. No sé, no tiene efecto propio.
Ella no. Is he going for double Caesar? O quizá con la trampa. He might be going for double Caesar. Luego estoy mirando, a ver si la trampa cuando se peta puede... No. La verdad que no sé cómo se lo ha traído, y me lo he perdido. Si alguien lo sabe ahí, que no lo suelte y no lo diga. Yep, there it is. He's going to be able to finally summon that Sarama. O el César cuando entra. Likely go No, no, after the tampoco, rage tampoco. and reset chamber. Porque la normal la había gastado, sí, porque la había hecho Solen. Ah, no, fue antes contra, vale. Es que aquí no ha hecho normal. Ah, que no había hecho Claro, normal. aquí no ha hecho normal todavía. No, he's going after escape here. Claro, que aquí no es que no le interrumpió, no ha hecho nada. You getting to add back another Sharvara. No, el otro pobrecillo tiene una carilla ahí como diciendo, Venga, juega. a ver qué hago. Just going to naturally make this field. It seems like. Y yo creo que around ya... the way of ¡Oh! going through this, Encima now we finally Prosperity, have a la Prosperity madre que once lo you've gone parió. through so many cards in your deck. Looks like we're about to see 6 more. No, Now es que you're no se looking puede for jugar. that non-engine at this point, right? Or you probably would take another copy of Chamber. ¿De cuánto? ¿De 3 o 6? Chris looks. Una, I'm not really sure what that means. 2, Well, it looks like we got infinite impermanence. 3, Another infinite joder, impermanence. 2 copies of Dark Contract with the 5 gate. y A draw 6. Lockbird. Oh, you're which taking is Hombre, the Droll mistaken puede arrest. ser You're taking bueno, the pero mistaken la arrest. The Imper mistaken tampoco es arrest mala, is ¿eh? huge here. Nice to be able to play tour guide. Porque si and la mistaken hace arrest in the Imper a same un deck. bicho, si abre como abrió They're on the antes, bus. Taking a second here to think about tiene it. un Sharvara en mano que tiene The efecto mistaken rápido que se arrest is what añadir. he's going to take. We've talked about it throughout the tournament, but ¿Qué hace añadir? No lo he visto. Esa carta. It's similar to a drone lockbird, but you Y can. yo no la hago. No la reconozco, no So he will sé. be stopping Joseph's turn on the following turn as well. hey, but if you're already set up, that La may verdad not be que the no sé lo drawback que you think it is. The biggest concern here is that you don't get the value from Caesar if you activate this. Because it's just a monster on the board hanging out with no summons to negate. Well, no. More so not being able to add the dark contract because it blocks Estoy you as well. buscando a ver si la encuentro esa carta. But I mean, that was gonna Que la ha happen. seteado, por cierto. Sí. Yeah, Mistaken Arrest is not a card you typically use immediately. You want to wait until it trades up. Christopher, I think mistaking it for shared ride A ver si earlier, la but no, it's encuentro. mistaken arrest. Sengen is in trouble this time. Considering carefully his options, this is Purrely's last hope in the tournament, and also Christopher's. I mean, still also Joseph's. No guarantee that he gets to steal the victory here. But it is a strong and impressive Tiene una board cara, here, pues se so lo ha Christopher's cortado, gonna have to make Christopher. some careful plays to get through it. Ya, normal, pobrecillo está ahí viéndolas He venir. has a lot of powerful spells in his hand. Totalmente, As aún. well as the Dark Sword. Did I see a Dark Lord more? I don't think I did. Oh yes, it is there in the corner. So he's got everything he needs to turn this board basically just off. But he has a Sharvara in hand. He unfortunately doesn't have Yama. ¿Se han añadido un Herald of the Abismo? No creo, ¿no? Christopher will have to commit something to the board soon. We've Ni certainly idea, no me he dado Yugioh. cuenta, It's tío. time to make a decision. Es que no se ve bien. Certainly can sympathize. There's okay. We're starting Toma. with the Duster. It's gonna force out Anda. the Plumerito. very Pero least right Plumero, now. si una de He's gonna ellas be es summoning la a monster otra, from the deck. una de las de la Unchained hace ya efecto. Sí. Joseph, think No about es que lo bueno de he's grabar gonna esto activate cuando those se cards acaba de in terminar el torneo es que puedes He might buscar not want to use the los Mistaken decks Arrest, de he esto. doesn't have to, just so he can keep the No, fall es verdad que momentum. no sabemos todavía quién ha ganado, ni ninguna de las partidas, ni la final ni siquiera, pero por lo menos sabemos lo que se ha añadido. Creo que se ha añadido Heraldo del Abismo, Has to puede be ser. wary now that he's going to be under that restriction O as no. well going into his next turn. Escape Ah, will be a special arresto monster here. erróneo. Oh no, actually, I'm sorry. He didn't end up using that Yama, so perfectly Arresto fine way to erróneo. play through the Dark Ruler as well. Vale, sí, está lo que te dice hasta la endphase de tu próximo turno, después de que esta carta resuelva, no se puede añadir cartas a la mano de los jugadores desde el main deck. No. Ni tan mal, ¿no? No, claro. Maybe just a Naruha. Yeah, just a Naruha, just so you have access to Abominable from the Sharvara in your hand. Entonces, y es de juego rápido, así que So now you're likely going to force out the Dark Ruler as well. ningún jugador, es decir, es un draw, pero de juego rápido así, sin que active las TTT y las Trust. Yeah, and you
que ya hay mucho miedito a esas cartas. Normal. Porque Normal. todo el mundo juega DTT, todo el mundo juega... Te hacen un Cristo, vaya. Sí, sí, tal cual. Es que aquí ahora mismo una TTT... Que le hagan una DTT porque le tire Droll, por ejemplo, puede hacer que le roben el César y hagan un Zeus. Y si no estás en Zeus, ya al menos ya obliga al Unchained a hacer efecto para hacer link con él, con el rabia. Y si no hace eso, le hace un Cristo, porque una vez que entre Zeus ya es efecto rápido. Claro. Bueno, de todas maneras que primero hay que pegar y demás. Además que te roba el César y es que como puedes negar los efectos que vayan a invocar. Mira, creo que No. esa es Ultimate, esa carta. La de ¿Cuál? Christopher, el Purrely. Precisamente es la que tengo aquí que estoy vendiendo. ¿Tú tienes un ultimate para vender? Esa, precisamente. Vale, la tengo ya está palabrada con un muchacho. Hombre, permíteme que te diga, pero eso no puede ser. No, me refiero, esa carta, no esa carta en sí, sino ese nombre, ese bicho. Sí, sí. No sé qué está mirando. Vale, su norma y ahora de Robert. Eso sí duele. No vea Collector, ¿sabes? Anda. Ahí fleseando, ahí vacilando de dinero. Yo creo que nunca he jugado una Collector, tú. Yo es que nunca he tenido una Collector. ¿Nunca has tenido una Collector? No, ni me han salido ni siquiera. He tenido Starlight, pero Collector no. Eso. Pues yo Starlight lo que no tenía. Yo me salió el Starlight, me salió el chicheado en su momento de los almaspadas, de los Sorcerer, y me salió también de Starlight la encantadora del agua, del templo del agua esta de los Brave Token. Ahí. ¿Laita? Ah, no. No, la de los Brave Token. Después sí, Ultimate sí he abierto algunas más, pero tengo un Spray Blue y tengo el Purrely ese. Creo que por ahí tengo una Radje, creo que puede ser. Ultimate sí me he abierto yo unas cuantas. Ultimate he visto 2 o 3, pero eso, Collector nunca. Pero tú sí te abriste Collector, te abriste la rara egipcia esta, el Slaver, el Leafer, ¿no? Sí, la del Leifer, la Millennium. La Collector No sé. Millennium, esa rara, ¿no? Sí. Es que eso está muy roto, tío, que el Charvara pueda petar así como efecto rápido y pete un bicho y ahora encima te hace efecto el Rakia, que te puede meter al Sarama y se te arte una trampa, por ejemplo. Claro. No ha hecho el efecto todavía del Link. Bueno, tiene un rabia en cementerio, ¿verdad? Aruja y va a hacer efecto de llama. Y se lo añade a la mano. Not even wanting to actually keep a rage live at this point. Gonna summon out Gonna summon out another Sharvara. I wonder if Joseph's just being a little nervous here, sees the mistake, because like maybe he was trying to get the Rakea from, but he realized que lo it's in peta. the graveyard. Yep, gonna give up Anda, an Ash. tira la Ash y lo peta antes que haga efecto. Te que haga algo raro. Venga. Purrely So make al sure you carajo. resolve that Yama here. You need to Purrely. a second Sharvara at this point. But yeah, this even if you chain enemy controller here, Unchained Abominable Soar does not target the card it destroys, so whatever you take will simply be destroyed instead. It's a difficult decision for Chris. He's taking a look at that graveyard again, and yes, in Unchained there certainly are a lot of options, but at this point we've got to push the duel forward. Christopher creo yo que sabe que... ¿El qué? Que creo que Christopher sabe que tiene la partida ya un poco perdida. Además que va a ser muy rápido, le han dado una hora y a este ritmo no llega a los 40 minutos.
Si entrega ya no llega a los 40 minutos. Es una partida normal al fin y al cabo. Y porque han sido muy rápidos han perdido por mucho tiempo, pero en los sides y demás, al final son 9 minutos los que lleva pierden sideando. Claro. Eso está negado, a ver si no te preocupa, ni tampoco te preocupa el radio. Enemy controller. Que te juego rápido y se va a llevar César. Ah, no, mira. Eso hasta la endphase. Sí, Which I don't know where you go from there with two cards that you can't do anything with. por eso yo me llevaría el César, lo paso ataque, le pego y me monto un cebo. Sí, tiene más lógica. No sé cuál es el planteamiento, es que lo mismo no juega cebo este jugador, no, la verdad que no lo sé. Down to just the last few cards for Christopher here. Definitely having an hour turn kind of moment considering how many Unchained effects have resolved this turn. Si juega un cebo, juega. I'm confused why. Pues entonces no tiene lógica que haya hecho eso. Está Joseph takes it. hecho. Chris knows he has no actual Sí. playable cards. You just want A to la play it final, out. Joseph. Joseph is going to the Pues no está finals. mal. A ver contra quién juega la final. Pues este lo dejamos por aquí y a ver si vemos la final y la comentamos. ¿Vale, Jorge? Ok. Ok. Muchas gracias por estar ahí. Nada. Hasta luego. The other guy across Yo. the room has put in